Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar un poco del tema del cronograma. El cronograma hace parte del equipo de producción. En pantalla nosotros estamos viendo uno de los softwares más utilizados al momento de construir tanto cronogramas como presupuestos, como lo es el Movie Magic, ¿ya? El Movie Magic funciona muy cercano a lo que sería un Excel. Sabemos que para muchos cineastas Excel es prácticamente algo así como algo que es muy distante, por decirlo de alguna forma, y que sencillamente a veces es manejado por el equipo de producción. Es importante que nosotros lo entendamos porque en los rodajes profesionales, en industrias audiovisuales como la norteamericana o la europea, se utiliza muchísimo. Se podría decir que es una forma de entender unos formatos y unas tablas que te permiten conocer el día a día de un rodaje, como primera medida, como segundo, el mes a mes de un rodaje y la estructura básica y el orden y organización, no solo de los presupuestos, sino como también lo decía, de los cronogramas. Tenemos dos softwares que serían el scheduling y el budgeting. Sería irresponsable de mi parte porque las licencias son bastante costosas y no tenemos acceso a él. Solo quería acercarlos y decirles de alguna forma de que existen. Sí, la curiosidad yo creo que es uno de los principales elementos al momento de construir el conocimiento. Hay distintos tutoriales que ya están en español y te permiten a ti acercarte a la accesibilidad y la facilidad al momento de manejar cronogramas, ¿ya? Entonces, muy sencillo, es como la magia de las películas, muy magic, budgeting y scheduling. En la parte de cronograma, vamos a manejar un formato que he construido en Excel, que funciona de una forma muy clara, para que lo tengamos ahí, el Movie Magic, Budgeting y el Scheduling. Ustedes pueden bajar los tryouts de forma gratuita y comenzar a entender la dinámica de este. No puedo enseñarles porque sencillamente, como se los digo, sería una violación a cualquier tipo de derecho de autor, etcétera, etcétera. Así como manejamos Premiere, Final Cut o iMovie, el Movie Magic Budgeting te permite a ti construir presupuestos de una forma más sencilla y el Scheduling te permite construir cronogramas también de una forma muy práctica, ¿vale? Entonces, nosotros nos vamos a nuestro formato que tenemos aquí. Hay distintos tipos de formato, como se los dije. Hay uno que es anual, uno semanal y uno mensual. El que vamos a manejar nosotros sería el anual y el semanal. En el anual nosotros lo que hacemos es entender qué actividades vamos a desarrollar. Este ejemplo yo se lo voy a enviar y lo vamos a tener disponible dentro del grupo que estamos manejando de la clase. La idea aquí yo les muestro como el desarrollo de un largometraje o tal vez una serie, porque estamos manejando enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, incluso hasta septiembre. Quiere decir que nuestra producción va a tener una duración de 9 meses, desde aquel primer momento de preproducción hasta el corte final. Nosotros cuando establecemos cronogramas podemos identificar cada una de las etapas que hacen parte de lo que buscamos desarrollar, bien sea ficción o no ficción. O sea, si yo voy a hacer de pronto un documental, yo puedo desglosar cada una de las actividades. Lo que no podemos hacer nosotros es lo siguiente, decir aquí, preproducción, ¿vale? O sea, preproducción, preproducción, producción, postproducción y así, porque quiere decir que nosotros prácticamente lo que estamos señalando son etapas más no actividades. Si yo voy a ir a buscar los implementos que hacen parte de mi escenografía, nosotros podemos colocar aquí construcción efímera, ¿vale? Construcción efímera, que es el proceso de la dirección de arte que se encarga de construir los decorados. Si nosotros lo que vamos a buscar son pruebas de vestuario, lo colocamos aquí, pruebas de vestuario. Todas y cada una de las actividades que nosotros podemos desarrollar al momento de construir preproducción, producción
postproducción, incluso promoción y divulgación. Las podemos colocar de esta forma. ¿Se pueden repetir los meses? Claro que sí. Yo puedo decir, bueno, aquí yo estoy escribiendo el guión. Escritura, guión, corrección, guión. Y así sucesivamente, ¿vale? O sea, nosotros no nos limitamos a que en un mes ya vamos a tenerlo listo. No, el tiempo es nuestro. En la medida que nosotros podamos desarrollar cada una de las actividades dentro de un tiempo determinado, lo vamos colocando en este formato. Es un formato muy sencillo, muy práctico, es anual. En título aquí colocamos el título de la producción, quién va a dirigir y quién va a producir. ¿Okay? Ahora bien, en el formato semanal, lo que se maneja es semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, 8, 9, 10. Es un desglose de las actividades donde tal vez yo tengo aquí escritura de guión, me lo llevo para acá, en la actividad en la semana 1. Escritura de guión. Yo puedo decir escaletas, construcción de escaletas, Alt Enter, no lo olviden, lectura de guión, Alt Enter, consultoría de escrito. Todas las observaciones son válidas. Nosotros podemos tener cualquier tipo de observación, cualquier tipo de observación desde necesito buscar la economía al momento de construir los vestuarios y eso me va a tomar 3 semanas. Entonces yo digo aquí, adquisición o alquiler de vestuarios. Entonces yo puedo decir aquí que voy a arrastrar esta parte de acá y digo, y yo puedo estar, si me toma a mí 2 semanas, pues los marco de la misma forma. O sea, la semana 2 y la semana 3 está pensada en buscar el vestuario de mi producción. Solo ustedes saben qué actividades van a desarrollar en cada una de las etapas. Si de pronto lo que necesito es hacer un scouting, y eso me va a tomar una semana, y la observación sería revisar las conexiones eléctricas, pues ya está, ¿vale? En la medida que nosotros desarrollemos este cronograma semanal, vamos a tener incidencia en el cronograma anual. O sea, están relacionados unos entre otros. Es importante dejarlo claro porque de esta manera nosotros vamos a ir depurando cada una de las actividades que vamos desarrollando. El cronograma diario es cuando nosotros comenzamos a desglosar y decir, tenemos un primer llamado a las 7 de la mañana, luego el talento artístico está en maquillaje, a las 9 de la mañana se canta la primera acción, eso quiere decir que vamos a hacer escena 7, 8 y 9. ¿Cuál es la relación directa que se tiene al momento de rodar una escena? También se maneja mucho, depende mucho de la naturaleza de la escena. Hay que tenerlo también. Si vamos a hacer una persecución, pues las persecuciones si se hacen a multicámara, vamos a tener de pronto un espacio de tiempo de entre 1 y 2 horas. ¿Okay? Si es una escena de diálogo, nosotros podemos llegar a decir, si es en locación, puede tomar entre 1 hora o 2 horas, si es una escena de diálogo. Si tenemos escenas de persecución a multicámara, por ejemplo, Rápido y Furioso puede tomarnos 2 días, 3 días, aun cuando si tenemos multicámara, lo que se intenta desarrollar son mañanas y tardes. La legislación en torno al tiempo laboral de la industria audiovisual colombiana se da entre 8 y 12 horas. Quiere decir que nosotros podemos trabajar 8 y 12 horas. Que se cumpla esa legislación ya es un tema completamente aparte. Sabemos que hay trabajos que pueden tomar 12, 16, incluso hay rodajes donde se utiliza mucho el término de pasar el día o pasar la noche. Pasar el día y pasar la noche es que tú vas a tratar de adelantar escenas que tengas en día y noche.
Esto juega en contra y a favor. A favor, pues podría decirse que de alguna forma aprovechas mucho más el tiempo, pero debe haber un cargo y un abono en torno a las horas extras. Los rodajes de escuela suelen tener, como les pasa a ustedes y como lo vimos en la clase pasada, que ustedes me decían, estamos haciendo un proyecto de animación, estamos durmiendo en la sala de animación, necesitamos acabar y demás. Eso hace parte de la naturaleza de la escuela de cine. Pero cuando uno egresa, si se mantiene ese ritmo de trabajo, pues sencillamente el cuerpo te lo va a comenzar a pasar factura. Una cosa es tener 20 años y otra cosa es tener 34, 50, 60 y demás. La regulación que se entiende al momento de desarrollar un cronograma son 8 horas, cuando nosotros estamos manejando planes de rodaje diarios. 8 horas máximo, máximo 12 horas, ¿vale? Independientemente de las escenas que nosotros vamos a desarrollar. Los rodajes tienen dos formas de manejarse, puede ser cronológico o no cronológico. Un no cronológico es cuando nosotros decimos vamos a rodar escena 5, 6, 9 y la escena final. Después decimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sería no cronológico. Cronológico es cuando estamos manejando. Esta es la primera hoja del guión y aquí acabamos. Vamos a hacerlo de manera cronológica, o sea, interior, casa de día, después pasamos a exterior, universidad de día, después pasamos a interior, cocina de día, y vamos a ir desarrollando escena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Una cosa es el desglose de guión y otra cosa es el cronograma. El cronograma es una hoja de ruta de qué se va a hacer en la primera semana, qué se va a hacer en la segunda semana, qué se va a hacer en la tercera semana, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima. Un muy buen productor es capaz de decir o tomar decisiones que lo que íbamos a hacer en la semana 7 lo vamos a mover a la semana 5. ¿Por qué? De pronto el talento creativo que estaba delante de cámara tuvo algún tipo de inconveniente. Bienvenidos al mágico mundo del audiovisual. La incertidumbre hace parte de lo que nosotros desarrollamos. Un muy buen productor es aquella persona que es capaz de reducir el número o el nivel de incertidumbre y es capaz de tomar decisiones también, ¿vale? O sea, nosotros como productores estamos muy cercanos al hecho de poder tomar decisiones y también facilitar mucho la visión creativa del director. Por eso los rodajes en donde el productor va por un lado y el director va por otro, pues sencillamente van a tener muchos roces creativos y también van a tener muchos roces al momento de construir eh, los rodajes. Ya me está escribiendo Luis para que nosotros podamos entrar. Esta sesión está quedando grabada. Cada uno de sus proyectos tiene unas naturalezas propias. Los cronogramas tienen que estar pensados para esas naturalezas. Si yo necesito hacer pruebas técnicas de cámara, pruebas técnicas de sonido, de pronto grabar el sonido directo de una locación, etcétera, etcétera, pues nosotros lo vamos colocando en los cronogramas. ¿Yo qué voy a evaluar en el cronograma? Primero, que exista un orden, ¿verdad? Que se ajuste a lo que ustedes me están enviando, bien sea en guiones, bien sea en investigación de documental, que hay una relación lógica entre lo que tú quieres hacer y lo que se cristaliza en tu cronograma. Eso es lo que voy a evaluar y voy a comenzar a retroalimentar y a decirles como que, bueno, yo creo que en la semana 1 te estás pasando, en la 2 tú puedes de pronto condensar entre la 2 y la 3 y así sucesivamente, ¿vale? Quiere decir que no hay cronogramas buenos o malos. Ustedes deciden sobre su tiempo, pensando siempre también en el presupuesto. Más semanas, más costo de producción. Menos semanas, quiere decir que de pronto vamos a optimizar de alguna forma ciertas etapas de la producción. Es un juego donde nosotros buscamos un equilibrio que no es perfecto, porque al momento de rodar entendemos que hay muchas variables que entran en el juego, porque si yo tengo exterior, universidad, día y comienza a llover, quiere decir que yo tengo que movilizarme a un interior para no afectar mi cronograma y por ende no afectar mi plan de rodaje. Entonces, es un juego de toma y dame. Es un ir y venir donde nosotros lo que queremos utilizar y optimizar es el tiempo y reducir los costos. Esas son las variables que nosotros comenzamos a desarrollar. ¿Okay? De todas maneras, yo tengo esta sesión
también la di para la otra clase. Yo les voy a enviar los dos enlaces, el que originemos ahora y el que originé antes, para que ustedes revisen parte de su presupuesto. Como se los digo, parte de su cronograma, perdón. No hay cronogramas buenos o malos. No hay cronogramas buenos o malos. ¿Ok? Vamos a esperar que Luis ingrese y comenzamos a conversar sobre el emprendimiento en audiovisual. Termina el semestre, claro. Como que cuando termina las clases, o sea, la última clase de masterclass que nosotros tenemos sería para el 20 de junio, ¿vale? Pero como se los dije, el viernes ustedes me van a enviar un preliminar de la guía que yo les envié del proyecto audiovisual que están manejando el viernes. Y partiendo de lo que ustedes me envíen, yo hago la retroalimentación siempre con miras a la entrega final que será el día 30 de junio. ¿Ok? Entonces esas son como las fechas que tenemos sobre la mesa. 27 enviar un preliminar donde tú digas título, logline, storyline y bueno, si lograste hacer presupuestos, si lograste hacer cronograma y así sucesivamente. Y yo te hago la retroalimentación que te digo como que bueno, mira, tienes que potenciar esto, 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 tienes que mover esto, esto, esto y o de pronto ya estás listo, solo te falta mostrar el teaser o de pronto yo te digo, bueno, este proyecto ya está listo, así como lo tienes, tienes esta calificación y demás, ¿vale? La última clase sería el día lunes 20 de junio con una masterclass que va a cerrar todo el proceso formativo y yo esperaría a las personas que de pronto no han enviado el proyecto para el día 30 de junio. Siempre trato de darles mucho más tiempo porque entiendo que tienen otras clases que demandan también su compromiso y su entrega y por eso trato de jugármela y darles un poquito más de plazo, ¿ok? Estoy cuadrando el ingreso de Luis. En unos minutos ya va a ingresar Luis. Está teniendo unos problemas de conexión. Gracias por la espera.
Hola, buenos días, Luis. Hola, hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos claramente. Entonces te quiero dar la bienvenida a la clase de taller de televisión y medios digitales. Aquí tenemos como las nuevas voces creativas que buscan ingresar al audiovisual, no solo local, regional, nacional e incluso internacional. Sí quise invitarte porque conozco tu trayectoria, conozco los obstáculos que has superado y creo que es importante resaltarlos. Es importante tener en cuenta, ahí hice un capture como en uno de tus videos que siempre has estado como muy curioso. A Luis lo conocí recuerdo, en un ciclo de formación donde estábamos hablando de distintos directores de cine y siempre tuvo como Correcto. esa curiosidad con el audiovisual y siempre ha tenido como una hoja de ruta muy clara de lo que quiere hacer. Y pues nada, muchas gracias por aceptar el espacio con los estudiantes de la Universidad del Magdalena en la Escuela de Cine. La palabra la tienes tú en este momento y como queríamos hacerlo un poco más dialogado y vamos a hablar como de una forma transversal de tu trayectoria y de los momentos que has vivido desde que empezaste como esta odisea que se llama Platinum Studio HD y también sé que el portafolio de empresas se ha ampliado, creo que One Life es una de ellas. Y pues nada, sí quería comenzar con esta conversación que sea más conversado, como te lo dije, y sé que tienes el tiempo un poco restringido por tus ocupaciones, pero ¿cómo nace Platinum Studios? Bueno, primero que todo, buenos días para todos. Muchas gracias, profesor, por la invitación. Bueno, Platino Estudio nace alrededor de 10 años eh, como una productora de música. Inicialmente yo estudié música en la Escuela Distrital de Arte de Barranquilla, era como un hobby inicialmente y pues ahí fui como profesionalizando parte técnica de captura de audio, me fui inclinando también por la radio, me dieron una oportunidad de trabajar como DJ en 40 principales y luego de estar como DJ entraba a los estudios a ver cómo grababan las voces. Ya yo empecé como a ahorrar un micrófono como de algunos, ¿qué? 30.000 pesos y hacía con un computador de esos de mesa, que eran unos monitores pipones de esos que y ahí empezaba como a hacer capturas y a hacer cuñas radiales. Y esas cuñas, pues cuando salieron los celulares que tenían sonidos polifónicos, yo todavía estaba como en el colegio, bueno, ahí me retrocedo un poco, pero en el colegio eh, yo empezaba a comercializar eso en los celulares como ringtones personalizados. Y yo dije, ve, esta cosa está generando como plata. Y a partir de ahí siempre me fue llamando la atención todo el mundo del entretenimiento, de producción de eventos, de DJ y todo fue como mutando o fui como orientándome a un solo camino que sería la parte audiovisual, tanto la producción de audio digital como la parte de producción de contar historias. Sí, y Fueron yo los siempre, inicios. siempre he entendido que hay una organización directa y hay un grado de formalización. O sea, no es algo que tú haces esporádicamente, sino que ha sido constante. Dentro de esa Sí, constancia en el desarrollo de tu empresa y entendiendo que vivimos un momento como la pandemia, hice como el seguimiento y estuve muy de cerca a lo que ibas desarrollando como en la parte de streaming y como siempre has visto que el mercado audiovisual gira y evoluciona, así como lo has dicho tú, que empezaste de pronto con el tema de la música y comenzaste a transformar tu idea de negocio porque te conozco y sé que tienes muy claro a dónde quieres ir y lo que quieres alcanzar. Esa parte audiovisual, ¿cómo comienza a explotar dentro de lo que tú querías hacer? Porque en algún punto, como lo digo, dentro de la pandemia tuviste una oportunidad donde comenzaste a fortalecer el tema de los streaming y te diste cuenta que en las redes sociales se estaban haciendo lives, que los eventos claro. o conciertos estaban migrando a esas plataformas. Entonces, ¿cómo nace esa idea de hacer streaming? ¿Cómo nace esa idea de pronto
de comenzar a entender los ecosistemas de las redes sociales y hacer parte de esa conversación? Claro. Bueno, primero lo que mencionaba de la parte de migrar de sonido a audiovisual, que igual va de la mano porque es la primera palabra de esa palabra compuesta audiovisual. Fue que estaba buscando estudiar ingeniería de sonido y no había esa carrera en Barranquilla, y encontré dirección y producción de radio y televisión. Empecé a estudiar en la Universidad Autónoma de Dirección y Producción de Radio y Televisión. Bueno, ahí fue como el inicio de mi formación en la parte audiovisual. Y ahora respondo a la otra pregunta, que sería como la oportunidad de estar viendo como estábamos en medio de una pandemia donde ya no se estaban moviendo las grabaciones, mucho menos en exteriores. Y bueno, estaba reunido con mi hermana, que también es comunicadora social, y empezamos como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué nos inventamos? Llegó un amigo casualmente, que íbamos a comer algo, y empezamos como a mirar qué hacemos, qué hacemos. Habíamos hecho un cubrimiento a múltiples cámaras, como de 8 horas continuas, y eso nos tocaba editarlo, y la edición de eso era muy compleja, y siempre yo decía, bueno, vamos a ver, necesitamos un switcher o algo para poder conmutar todas las cámaras y sea más rápido el proceso de edición y entrega al cliente. En ese momento dijimos, bueno, ¿qué tal si hacemos una productora de streaming? Todo está cerrado, no hay permisos para nada, no se puede grabar. Todavía no habían comenzado los conciertos virtuales fuertemente, todo era como muy con el teléfono, como muy casero. En ese momento nosotros pues teníamos las cámaras, pero no teníamos el switcher. Unimos como los presupuestos y dijimos, bueno, estamos comenzando una pandemia, no se sabía el final o la reapertura nuevamente, eran los primeros meses de pandemia. Arriesgamos absolutamente todo lo que teníamos, incluso vendimos algunas cosas para comprar el switcher, y cuando llegó el switcher, mierda, necesitamos un cableado, ese cableado a veces fliqueaban las cámaras, necesitábamos otros equipos y así se fue sumando y fue como una alcancía sin fondo. Pero gracias a la constancia, como mencionaba el profesor Oscar, fuimos como profesionalizando ese flujo de señal y ese flujo de trabajo, donde ya empezábamos a realizar conciertos virtuales, que nos asociamos también con una empresa que se llama HR, que también, digamos, tenía todo varado, todo, se dedican a producción de tarima, pantalla, y nosotros, bueno, tenemos esta idea. Ellos también tenían como las ganas de reinventarse, que ya esa palabra la usan demasiado, pero no hay otra. Entonces nos asociamos y comenzamos como ese proceso de ofrecer el streaming en un local, en un estudio, que digamos, lo adecuamos para hacer contenido digital y empezar a hacer streaming, viendo la necesidad que estaba en el mercado de hacer transmisiones virtuales, no solamente conciertos virtuales, sino webinars, entrevistas, entretenimiento. Empresas como Procaps, por ejemplo, ellos realizaban contenido para los niños en diciembre, para que estuviesen entretenidos en sus casas, y fue una conexión que hicimos en toda Latinoamérica, en varios países, donde los premios en cada país había como un representante de la empresa, y llegaban las bicicletas y llegaba todo. Toda esa logística la coordinamos, no teníamos ni idea cómo íbamos a hacer eso, pero nosotros íbamos sí a todo. ¿Qué necesitan? No, necesitamos esto. Necesitamos que cuando la persona gane, ustedes a través de Zoom la puedan ponchar en pantalla y que la vea toda Latinoamérica. Nosotros, sí, claro, sí. Y después era como, ¿qué hacemos? Bueno, necesitamos probemos, miremos acá, mierda, esto no sale, hay un feedback de audio, retroalimentación, miremos qué podemos hacer, hasta que por fin lográbamos los flujos de señal. Obviamente eso era un dolor de cabeza gigante, como definir esos flujos que honestamente no era que teníamos los equipos más idóneos para la transmisión, pero con las uñas lográbamos hacer cosas grandes. Entonces el switcher tenía 4 canales, pero entonces comprábamos un switcher de esos pequeñitos que tienen como un switch de 3 cámaras. Entonces ya no eran solamente 4 canales, sino
el cuarto canal lo convertíamos en 3 entradas más y ahí mismo lo switchábamos, pero eso pues nadie lo sabía. Nosotros decíamos, no, podemos conectar 8 cámaras aquí, pero todo era una cosa demasiado artesanal, pero conservando y teniendo muy claro como la parte técnica y el flujo de señal para que la conversión de 4K, no sé qué, terminara en Full HD y lográramos tener una imagen muy, muy decente. De hecho, pues nos pudimos enlazar con CTV, que es un canal local, y con Telecaribe en algunas transmisiones, algunas cositas que logramos realizar y siempre decían, muestren para ver qué es lo que tienen. Y ellos se quedaban como, no lo puedo creer, o sea, ustedes no tienen, o sea, nosotros tenemos una móvil y un montón de equipos y unos switchers gigantescos y ustedes con estas cositas están haciendo algo brutal. Entonces nosotros, o sea, es la hora y todavía no dimensionamos como lo que logramos en pandemia. Fueron más de 70 transmisiones con empresas importantes, empresas tanto locales como internacionales que nos buscaban como para hacer los enlaces locales que ellos tenían acá. Entonces, pues fue una oportunidad que vimos en medio de estar ciegos en no saber qué hacer y pues supimos cómo aprovechar todo eso a favor. Muy interesante. Yo creo que esa ceguera y como lo digo, el tema de la creatividad, o sea, porque, y también el tema de ser muy autodidacta, como lo digo, he seguido de cerca el caso de estudio, porque ustedes ya son casi un caso de estudio junto a tu hermana Dalgi, que también conozco. El tema de lo autodidacta y entender que para una necesidad, como tú lo dices, tú puedes encontrar una solución y esa solución a veces no puede ser, por decirlo de alguna forma, la más cristiana del universo audiovisual, entendiendo que somos una industria local con muchas debilidades, pero apañándose uno de los equipos y entendiendo que hay unos estudiantes que están aquí y que siempre ha sido la necesidad de el equipo, ¿no? O sea, que muchos dicen como que yo necesito tener una cámara 4K para poder contar la historia como quisiera contarla. En esa trayectoria de la adquisición de equipos y que hace parte del vocabulario al momento de alguna forma competir, ¿cómo ha sido ese trayecto de ir adquiriendo equipos? Obviamente tú ya lo has dicho, en algunos casos te ha tocado vender ciertos equipos, pero poco a poco tú has ido construyendo un portafolio de servicios gracias a esas necesidades. Entonces, como lo digo, te conozco y digo y estoy seguro de que tú siempre has tenido una visión a futuro y esa visión a futuro a veces es compleja de transmitir para mí desde la docencia, pero aprovechando este espacio, ¿cómo tú puedes decirle de pronto a alguien que diga como que yo no puedo contar esta historia porque no tengo la cámara, que sí la puede contar y la puede contar de una forma efectiva? Claro, yo creo que lo más importante es tener las ganas de hacer. Después que existan las ganas de hacer, cualquier elemento que está a nuestro alcance de un teléfono. De hecho, hay convocatorias que son pequeñas cámaras, grandes historias, algo así, no recuerdo. Pero se basa en eso, en querer contar algo, en tener algo muy claro que mostrar también y en atreverse, en hacer. De verdad que las primeras cosas que uno realiza no van a quedar como uno lo espera, o sea, o de pronto puede que sí logremos un resultado muy bueno, pero cuando lo veamos 5 años después vamos a decir, wow. Y eso, de eso se trata, como de siempre dar un poquito más, o sea, siempre mirar. Yo siempre tengo algo muy claro y es que la competencia siempre va a ser conmigo mismo, o con nosotros mismos, retarnos, mira, hicimos esto, ¿qué tal si ahora hacemos esto? Y siempre como buscar ir creciendo a nivel profesional. Mucha gente, nosotros hemos realizado videoclips con cámaras muy, muy económicas, con ópticas que no llegan a 800.000 pesos y todo es como el empeño, el saber contar una historia. Muchas veces no es la mega cámara, ni la superproducción, ni la Arri Alexa, ni la Red, ni la Epic Dragon, ni nada de eso, sino es realmente tener algo que contar y ser necio, o sea, jugar en la postproducción,
Eh, Inicialmente, pues todos los software que yo utilizaba eran piratas, ahora sí ya por el tema legal y por la DIAN ya ha tocado invertir y es una inversión que uno dice, espérate ahí, yo estoy pagando mensual esto, estoy haciendo esto, necesito moverme, necesito de alguna manera tener ingresos para poder seguir creciendo y de eso se trata. Entonces, nada, por ejemplo, esta es una cámara de acción y con esto hemos hecho contenido y pues realmente con la edición y lo más importante, una iluminación óptima, hemos logrado una imagen que mucha gente puede decir, no, no, eso lo hicieron con esa cámara, no. Eh, no sé Bien, qué. cuando una persona decide emprender, hay mucha incertidumbre, ¿no? Y a veces de alguna forma existen miedos. ¿Cómo has superado de pronto esa ansiedad e incertidumbre al momento de emprender? Porque mucha gente todavía no está familiarizada con el tema del audiovisual, lamentablemente en nuestro país, pero está comenzando a ir ganando muchos más adeptos. Entonces, ¿cuál sería de pronto un consejo a los estudiantes que de pronto tienen ideas de negocio, empresas que quieren formar con el recorrido que ya llevas de 10 años al momento de emprender dentro del audiovisual? Bueno, a mí me da miedo cuando no siento miedo. Me gusta sentir como, uy, me estoy arriesgando, pero, pero necesito sentir esa adrenalina para que todos los días pueda despertarme como, cómo voy a hacer, cómo lo voy a lograr, como tener esa visión muy clara y sentir de alguna manera ese riesgo que se está asumiendo. Hay momentos en que uno se siente muy seguro en algunos procesos, pero no me siento bien cuando no siento esa adrenalina o ese miedo. Y generalmente los procesos no son como uno lo espera. Cuando uno va como muy confiado, siempre uno tiene que tener muchas precauciones de si hago esto, ¿qué sucede después? O sea, como uno va como visionando. eh, Como qué sería el proceso más óptimo o por dónde podría comenzar o por dónde, como evitando margen de error, porque igual se trata también de inversiones, no solamente de dinero, sino de tiempo. Y creo que lo más importante es, si existe miedo, sentir que vamos por un buen camino, porque nos estamos arriesgando a algo que no conocemos y siempre tratar como de buscar referentes, de acercarse también a personas. Muchas personas del medio audiovisual y de muchas profesiones artísticas siempre son como muy herméticas. En nuestro caso personal siempre estamos como muy abiertos hey, a veces publicamos en Instagram quién nos quiere acompañar a un rodaje y algunas personas van y nos parece como muy chévere la dinámica de personas que nunca han visto un proceso de grabación o ya lo han realizado, pero quieren ver cómo lo realizan otras empresas. Al igual nosotros también con otras empresas más grandes siempre estamos como muy pendientes. Hey, ¿cómo hacemos esto? Invítenos, estamos ahí pendientes. Y eso es lo importante, crear como una comunidad como aliados, sí, no, o sea, esto es un equipo, esto es un trabajo que siempre vamos a necesitar un equipo. Nosotros somos 4 personas de base y en algunos rodajes somos 8, en algunos eventos podemos ser 10, entonces, pero siempre hay que tener claro que solos no podemos lograr muchas cosas, o sea, necesitamos siempre em, aliados, amigos, sí, estar como siempre rodeados de gente con los mismos propósitos. Creo que eso es lo más importante. El colectivismo, el colectivismo empezando desde la idea, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Sé que tu tiempo es limitado porque estás, creo que en la ciudad de Cartagena, Sí, a punto de rodar uno de tus proyectos. Muchísimas gracias, de verdad. No sé si alguno de los estudiantes tiene alguna inquietud, pregunta, es el momento. No y tengan quiero miedo. conocerlo, quiero escucharlo. A veces ellos son tímidos, pero en presencial no son tan tímidos. Yo les confieso que, o sea,
activé la cámara, pero realmente parece irónico, pero o sea, le tengo miedo a las cámaras, soy más detrás de cámara. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, muchísimas gracias, Luis, nuevamente. De verdad, mucha luz en todos los proyectos que Gracias. siempre emprendas. Y pues nada, en la Universidad del Magdalena siempre habrá un espacio para ti. Tienes las puertas abiertas en cualquier momento, no solo desde mi clase, sino desde la dirección con Laura Morales. Un abrazo. Gracias, súper. Chao, chao. Un abrazo para todos. Feliz día. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Lina, Ezequiel, Juan, Adrián. Profe, hasta luego. Bye, bye.